Bien, Sí, profe. Sí, sí. bueno, perfecto. Habíamos empezado con lo que es la curva de la bañera, en el cual tenemos en el eje de ordenadas la cantidad de fallas que hay por unidad de tiempo y en el eje de abscisas el tiempo. Entonces se ve que esta cantidad de fallas por unidad de tiempo, en principio tenemos una curva descendente, que son las fallas de vida temprana. Esto tiene que ver cuando ensamblan los equipos, cuando aparecen las primeras fallas que se eliminan con los controles de calidad. Después, durante la vida útil del equipo, esta tasa de fallas o razón de fallas al azar se mantiene constante. Y luego, cuando empieza el periodo de desgaste, la curva empieza a crecer. Así que se puede hacer una predicción de la confiabilidad siempre y cuando estemos en esta parte, en la zona de la vida útil. Bueno, a ver, ¿qué pasa que no avanza? Ahí está. Entonces, habíamos dicho que la razón o tasa de fallas al azar, que se la suele representar con la letra lambda, es el número de fallas que se esperan que ocurra por hora. Como recién vimos, perdón, durante la vida útil se mantiene constante. Eso quiere decir que para iguales intervalos de tiempo la confiabilidad va a ser la misma. Ahora lo que vamos a ver es la inversa del tiempo medio, perdón, la inversa de la razón de tasas al azar, que se llama tiempo medio entre falla, sus siglas en inglés. Si el equipo, una vez que falla, no se puede reparar, como por ejemplo una lamparita, entonces en vez de la B larga tiene una T, que sería mean time to, ¿sí? Hasta la falla. Este dato del tiempo medio entre fallas es una medida de la confiabilidad del equipo y nos está indicando que en promedio va a haber una falla cada una determinada cantidad de horas, que es ese tiempo medio entre fallas. Son valores muy altos el tiempo medio entre fallas, ¿sí? 500.000 horas, 600.000 horas, dependiendo del equipo. ¿Sí? Profe, eso es lo que me costaba entender. Esto es, por ejemplo, desde que sale la fábrica hasta la primera falla, o lo que hay entre, por ejemplo, yo tuve una falla, lo reparé, para que vuelva a tener otra falla, va a tener, por ejemplo, 500.000 horas. Sí. Es lo que no. Ah, listo. Perfecto, sí. Profe. Bueno, les contaba que este dato en general es provisto por el fabricante y lo hacen a través de datos estadísticos que vamos a ver en un rato cómo se calcula. Bueno, la vida útil entonces es la duración en la que se estima que el equipo cumpla correctamente con la función para la que fue creado. Vamos ahora a ver el concepto de confiabilidad. Ay, acá está pobre Poli uniéndose. Bueno, la confiabilidad es la probabilidad de que el equipo funcione correctamente durante un determinado tiempo, siempre y cuando se lo use también correctamente, ¿no? Este es el concepto de confiabilidad. Poli, ¿pudo ingresar al final? Sí, profe, ¿me ve ahí?
No, no importa. El tema es para darle el presente a Sí, ahí Verónica. estoy con... Pasa que mi teléfono anda mal, entonces estoy con el teléfono de mi viejo, entonces Está no bien. puedo entrar antes. Perfecto. Sí, porque yo lo admití 2 veces, Facundo, a usted. Sí, sí, pasa que se me apagaba el teléfono, no sé. Pero bueno, Bueno, acá lo estoy informando al grupo a ver si lo ve Verónica y le pasa el presente. Bueno, bueno, muchas gracias. entonces, no, por favor, ¿cómo se calcula la confiabilidad? Es una función exponencial, como ustedes ven, sí, la probabilidad de que el equipo funcione durante una determinada cantidad de horas. O lo que es lo mismo, la probabilidad de que el equipo falle después de una determinada cantidad de horas. ¿Sí? Ahí ya dio lo que es Silvina, Facundo. Bueno, si se acuerdan de análisis matemático, para bajar el exponente, ¿sí?, de un número neperiano, lo que tenemos que hacer es aplicar a ambos lados de la igualdad el logaritmo natural. ¿Sí? Entonces, de este lado, del lado izquierdo, me quedaría el logaritmo natural de la confiabilidad, que es la probabilidad de que funcione un determinado tiempo, igual a menos esto que está acá, el exponente baja, me quedaría menos T1 sobre el tiempo medio entre fallas, multiplicado por el logaritmo natural de que es 1. Y a partir de ahí puedo despejar el tiempo medio entre fallas, acá, o puedo despejar cuánto tiempo cuánto tiempo puede operar el equipo de manera ininterrumpida dado el tiempo medio entre fallas que tiene, para obtener una determinada confiabilidad. Hasta acá, ¿cómo vamos? Bien, profe. Bien, bien. Bien, ustedes tenían una planilla en Excel en la cual solamente ponían los datos y lo que les hacía era resolver estas cuentas, ¿no? Cualquiera de estas tres. Vamos al ejemplo que ustedes tuvieron que resolver. ¿Tuvieron algún problema? No, ¿Lo verificaron con la planilla? ¿Estaban bien los resultados? Sí, profe, yo el que no entendí mucho es el C. Bien. O sea, me costó darme cuenta que tenía que hacer eso de uno menos. O sea, siempre en ese caso me va a dar la probabilidad de que no falle. Exacto. Y siempre uno. Exacto. La confiabilidad es la probabilidad de que no falle el equipo durante un tiempo determinado. Entonces, la probabilidad de que falle más la que no falle, estoy abarcando todas las posibilidades, esa suma me da 1. Profe, o sea que la confiabilidad sería desde, por ejemplo, que el producto sale a la fábrica, lo que me dice el fabricante que, por ejemplo, tanta cantidad de horas con las que no va a fallar, las que no tendría que fallar. Y después vendría tiempo medio entre fallas en caso de una primera falla. El tiempo medio entre fallas es un dato que te da el fabricante y te quiere decir, bueno, se estima que cada 600.000 horas algo del equipo va a fallar. Ah, listo. Perfecto, ahora sí. Pero es un dato estimativo, puede ser que te falle, como ahora vamos a ver, a las 500.000 horas o a las 800.000. Perfecto. Ahora sí entendí, profe. Bueno, entonces esto lo pasamos rápido porque ustedes lo vieron y lo constataron. Constataron estos valores, así que
Hasta acá, todo bien. Vamos a ver ahora cómo se calcula el tiempo medio entre fallas. Si yo lo quiero calcular experimentalmente, tengo que poner a funcionar una determinada cantidad de equipos durante un tiempo determinado, que obviamente no van a ser 600.000 horas, son menos las horas que los voy a poner en funcionamiento, y voy a anotar el tiempo que están funcionando todos los equipos dividido la cantidad de fallas que hubo. Vamos a ver un ejemplo. Se prueban 200 equipos en iguales condiciones, ¿sí? Durante 500 horas. Van a ver que hay algunos datos que el fabricante dice, el tiempo medio entre fallas es un dato probado, no por ejemplo, supongamos que estoy hablando de un motor, tengo dos opciones. O los pruebo en barcos o los pruebo en bancos de prueba. Y ahí aclaran, esto está probado en barcos, bajo las reales condiciones de operación. Y no condiciones de operación simuladas como sería en un banco de pruebas. Esto lo suelen aclarar. Bien, entonces tengo 200 equipos, los pongo a funcionar durante 500 horas y fallan 8 equipos a las siguientes horas, ¿sí? A las 152 horas falla uno, a las 174 falla el segundo y así. Entonces, para calcular el tiempo entre fallas, tengo que sumar el tiempo que funcionaron los 200 equipos. Entonces, sumo el tiempo que funcionaron hasta la falla, los 8 equipos que fallaron. Y además, los 192 equipos restantes funcionaron las 500 horas. Entonces, sumados todas las horas, me da 98.656 horas. Lo divido por 8 fallas y obtengo un tiempo medio entre fallas de 12.332 horas. Fíjense que lo probé 500 horas, pero el tiempo medio entre fallas me da un poco más de 12.000. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, profe. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno. Sí, sí. Perfecto. Vamos a hacer unos ejercicios de repaso. Calculadora en mano o la planilla en Excel, aquellos que la tengan. Vamos a hacer las cuentas, ¿les parece? Sí. Perfecto. Bueno, se prueban 35 equipos durante 600 horas. Fallaron 7. Tenemos que calcular el tiempo medio entre fallas y la inversa del tiempo medio entre fallas, que es la tasa de fallas al azar. ¿Se acuerdan cómo se calculaba el tiempo medio entre fallas? Sí, sumamos las horas en las que fallaron esos 7 equipos, después la diferencia de equipos que quedan, que nos fallaron, lo multiplicamos por las 600 horas y lo dividimos por 7. Perfecto. A ver cuánto les da eso. Ahí me dio 3.276 me dio a mí. Ah, bueno, diferimos. Ahí me dio 2.676. Perfecto. 2.676 horas. Ahí puse la coma, pero obviamente siempre se redondea, ¿sí? No sé si se ve el resultado. Y ahora a ese valor le tengo que
hacer 1 sobre ese valor o ese valor elevado a la -1, como quieran. Y a ver si obtienen la razón de tasas al azar, la razón de falla de tasas al azar. ¿Les dio ese valor? Sí, el mismo valor. Sí. Bien, perfecto. Profe, Recuerden esto, importantísimo, importantísimo, tener en cuenta las unidades. Tiempo medio entre fallas, horas. Generalmente son horas. Y la inversa son fallas dividida horas, ¿sí? En realidad el tiempo medio entre fallas sería horas dividido falla, ¿no? Pero bueno, se lo deja así, en horas. Bueno, ya está el tiempo Profe, medio entre... Sí, cuando, por ejemplo, si en el examen nos pondría cómo describiríamos la tasa de fallas al azar y nos pone ese número, el 0,00374 fallas en una hora, por ejemplo. ¿Cómo lo pondría usted en el examen, profe? ¿Cómo lo describiría si nos pone este número y nos dice qué significa? se espera que haya esta cantidad de fallas en Sí, una hora. perfecto. Perfecto, profe. ¿Mm? Si quieren, en este caso, puede multiplicar por 10.000, ¿sí? Entonces dice, se espera que haya, redondeando a 4 fallas cada 10.000 horas, por ejemplo. Perfecto. ¿Mm? Bueno, arrancamos con esto y después hacemos un break. Un equipo tiene un tiempo medio entre fallas de 80.000 horas. ¿Cuál será la probabilidad de que falle? Acá, ojo, que a mí la confiabilidad es la probabilidad de que no falle, ¿no? O sea, acá me dice, ¿cuál será la probabilidad de que falle dentro de las 20.000 horas de uso? Hagan la cuenta y me dicen cuánto da. ¿25% puede ser? Sí, 22, ¿no? A mí me, sí, 0,23. Claro, perdón, acá ya lo estoy corrigiendo, es la probabilidad de que no falle, es lo que puse, así que ya lo estoy corrigiendo, 0,22. Bien, bueno, sigamos con el otro. ¿Cuánto tiempo se puede utilizar ininterrumpidamente antes de efectuarle un mantenimiento preventivo? Si se quiere una confiabilidad del 99%. Evidentemente, como habíamos dicho en un momento, cuanto más lo uso al equipo de manera ininterrumpida, mayor va a ser la probabilidad de que falle, ¿no? 804 horas puede ser, profe. ¿Todos obtuvieron ese valor? 804 horas. Sí, estoy haciendo el estoy cálculo. diciendo, si todos obtuvieron ese valor, perfecto. Bueno, a ver. 804. Sí. ¿Cómo lo calcularon? A ver.
¿Utilizaron el Excel o hicieron con la calculadora? Yo usé el Excel. Bien, debería estar bien entonces. Pero me dio otro valor, profe, no me dio... El cálculo es menos 80.000 por el logaritmo natural de 0,99. Sí, sí. Sí, 804 horas, ¿no? ¿Qué pasó Sí, me da acá? eso. ¿Dónde estaba yo? O sea, con el Excel da eso, 804. 804 horas, sí. Con la calculadora también. Bueno, y a ver si el que sigue está bien o acá sobreescribí arriba de otro ejemplo que tenía. Menos mal que no se los diga a ustedes, para que lo hagan solo, porque si van a volver locos viendo por qué no daban los números. Bueno, y ahora sí, a ver si esto está bien. ¿Cuánto deberá valer como mínimo el tiempo medio entre fallas si se quiere una probabilidad del 97% de que funcione ininterrumpidamente durante 21.000 horas? Puede ser que dé 689.446, algo así. Sí. Ahí sí. El cálculo. Sí. Esta sí estaba bien. Bueno. Perfecto. Bueno, la verdad, ¿se entendió este tema antes de que vayamos a la segunda parte? ¿Les parece bien un break de unos 15 minutos? Bueno, está bien, profe. Sí, profe, así tengo tiempo de hacer el cálculo, fue muy rápido. En serio, perdón. Ya se nos está cortando el Zoom. Bueno, verifiquen los cálculos, ¿sí? Nos vemos, entonces son y 40 menos 5, ¿sí? Sí. Dale. ¿Mm? Entonces, esta es la probabilidad de que funcione A, y la que funcione B, y la que funcione C. Acá está hablando de formas de sucesos independientes. Yo tengo 3 elementos y en serie, pero no necesariamente que uno se rompa implica que se rompa el siguiente. En ese caso, los sucesos son independientes. Es decir, se rompen por distintas fallas. No es que uno esté de manera solidaria al otro. Entonces, tenemos 3 elementos en serie, A, B y C, con una confiabilidad de 0,7, 0,8 y 0,6. Están conectados en serie, quiere decir que tienen que funcionar los 3 de manera simultánea, por lo cual voy a multiplicar estas 3 confiabilidades. Fíjense cómo se baja el valor de la confiabilidad total del sistema. Como regla general, fíjense, tenemos valor 0,7, 0,8 y 0,6. Cuando estoy hablando de elementos en serie, la confiabilidad del sistema siempre va a ser menor que la del elemento de menor confiabilidad. ¿Sí? O sea, el elemento de menor confiabilidad es 0,6, bueno, siempre va a ser menor a 0,6. Ahora, ¿qué pasa si conecto los elementos en paralelo? Acá, por ejemplo, como en el caso de las bombas, nunca tenemos 3 en paralelo, pero bueno, supongamos que sea este el caso. Tenemos 3 bombas en paralelo y bueno, si falla la A, utilizo la B, si falla la B, utilizo la C.
O puede ser que funcionen las tres, que funcionen dos y falle una, o al revés, que funcione una y fallen dos. Para calcular esta probabilidad, lo que se hace es, se calcula a 1, se le resta la probabilidad de que todos los elementos fallen. Si acá tenemos dos equipos, va a ser 1 menos la probabilidad de A es la falla de A por que falle B. Entonces, al restar que fallen de manera simultánea todos los elementos o los equipos, lo que estoy haciendo es abarcar todo el espectro de posibilidades. En este caso, que funcionen las dos o que funcione una de las dos. Se lo suele aplicar, acá está diciendo, cuando tenemos la probabilidad de que por lo menos uno de estos equipos funcione. ¿Voy muy rápido? No, profe. No. Bueno. Acá tenemos los tres equipos o los tres elementos que teníamos antes, pero para calcular la probabilidad de que por lo menos uno de estos tres funcione, lo que voy a hacer es a uno le resto la probabilidad de que cada uno falle. Si la probabilidad de que funcione A es 0,7, la que falle va a ser 0,3. Si la que funciona B es 0,8, la probabilidad de que falle va a ser 0,2. Siempre el complemento a 1. Y si la probabilidad de que funcione C es 0,6, la que falle va a ser 0,4. Entonces, al contrario de equipos en serie, cuando tengo equipos en paralelo, la confiabilidad del sistema va a ser mayor que la del mayor elemento, que la del elemento que tenga mayor confiabilidad, ¿sí? En este caso, el que tiene mayor confiabilidad es 0,8, entonces la confiabilidad del elemento en paralelo sí o sí va a ser superior a 0,8. ¿Está bien? Sí. Bueno. Ejercicios. Calculadora en mano. Acá tenemos 2 en paralelo y primero 1 en serie. ¿Cómo se resuelve esto? Primero se resuelve toda esta parte, los 2 equipos en paralelo. Y luego, estos 2 en paralelo, ¿cómo están con respecto al C? En serie. En serie, perfecto. Entonces, lo que primero vamos a hacer es calcular la probabilidad en paralelo de los equipos A y B. Recuerden que se calculaba como 1 menos la probabilidad de que falle A por la probabilidad de que falle B, o sea, siempre el complemento, 1 menos 0,2 por 0,35. Es esto que está acá. Y me da una confiabilidad del 93%. Siempre me va a dar más que la confiabilidad del elemento de mayor confiabilidad. Y ahora para obtener en serie con C a este número, 0,93, lo tenemos que multiplicar por la confiabilidad de C, que es 0,8. Verifiquen los números a ver si me equivoqué en algo, por favor.
Está bien. No, profe, está bien. Bueno, ¿Por qué 0,8, profe? Perdón, no presté atención justo ahí. ¿Por qué hay que ¿en cuál? multiplicar? ¿Por qué multiplicamos por 0,8? Sí, Acá abajo, sí, exacto. porque tengo en serie todo esto que era 0,93 y la confiabilidad de C era 0,8. Cuando tengo en serie se multiplican todas las confiabilidades. Ah, ok, sí, yo tomé el valor de abajo, el PB. Pensé que el que estaba en serie era el de abajo. Leí mal las siglas. Nada, error mío. Está bien. Bueno, vamos ahora al equipo 2. En este caso, primero tengo que resolver esta rama que está en serie y después resuelvo las dos ramas en paralelo. Para que yo no hable tanto, que me duele la garganta, les pido que lo vayan leyendo ustedes, puede ser. Y Sí. fíjense si está bien. Cuando hablamos en serie, se multiplican. Y cuando hablamos en paralelo, es 1 menos la probabilidad de que cada uno falle. Verifiquen los números si está bien, por favor. Están perfectos. Sí, está bien. Sí, profe, está Bueno. bien. Perfecto. Vamos a este. Este es más complicadito. ¿Cómo se resuelve? ¿Qué les parece? ¿Qué hay que hacer? Primero se resuelven el paralelo AB, el paralelo CDE, el serie GH, y después hacen el paralelo FGH, y después el serie del AB, el CDE y el FGH. Perfecto. Genial. ¿Podría, profe, repetirlo? Que no me veo la cabeza, lo digo muy rápido. Bien. Primero el paralelo AB, después el paralelo CDE, el serie GH, y después el paralelo FGH, y después el serie de los tres bloques. Pensaba, Val, que GH al estar en serie, después se va a agrupar y te va a quedar en paralelo con F. Ahí lo harías dos agrupaciones, digamos. En cambio, los demás sería solo una, porque estaban en paralelo. Exacto. Vamos por partes. A resolver primero en paralelo A y B. Fíjense si da este valor de confiabilidad. Vuelvo para atrás. A es 0,8 y B también es 0,8. Entonces, ¿qué cálculo hay que hacer? 1 menos 0,8 por 1 menos 0,8. Eso después se lo restamos a 1 y nos queda 0,96. Bien, sería 1 menos el complemento de A y de B, que sería 0,2 por 0,2, ¿no? Y eso me da 0,96. Perfecto. Ahí está. Vamos a la segunda rama, a la que está en paralelo C con D con E.
¿Qué cuenta tendríamos que hacer? 1 menos, 1 menos 0,3 por 0,3 por 0,15. perfecto. ¿Y cuánto les da? 0,99. Si lo hacemos con 2 decimales, ¿no? Y si no, se utiliza todos los decimales. $0,9865. Exacto. Bueno, vamos ahora primero a resolver, como habían dicho hace un ratito, en serie G y H, y después eso en paralelo con F. Entonces, si vamos a hacer en serie G y H, ¿cuánto daría esa probabilidad? 0,8075. La cuenta sería 0,85 por 0,95, ¿no? Bien. Claro. Ahora tenemos que calcular 1 menos este valor, lo multiplicamos por 1 menos la confiabilidad de F y a esto se lo vamos a restar a 1, ¿no? O sea, me quedaría 0,1925 por 0,2 y a este valor se lo restamos a 1. ¿Cuánto les daría eso? No, ya lo redondeé. Vamos a usar todos los decimales. ¿Cuál, profe? $0,9615. Bien, 0,9615. Y por último, para obtener la confiabilidad de todo, lo que tenemos que hacer es multiplicar estas tres, ¿sí? Bueno, ¿hasta acá bien? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Perfecto. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Están como para hacer un repaso de estadística o necesitan un descanso? No, hacemos un repaso. Hagamos al revés. Primero vamos a hacer un repaso de toda esta parte y después de un break hacemos todo un repaso de estadística. ¿Les parece bien? Perfecto, perfecto. Ok, profe. Bárbaro. Voy a compartir entonces pantalla. Profe, consulta, ¿la clase que viene sería la última? No, me muero. No, pregunto. Que nos quedan 2 clases, digamos, 2 Esta viernes. sería la última, vamos re lentos entonces si es la última. No me fijé mal las fechas. Creo que quedan 2 clases o más. Pero podríamos hacer un estilo de parcial para tener una idea de cómo encararlo el día del parcial, antes de la última clase o por ahí. Cada vez que terminamos cada tema, yo les hago un repaso.
Nos quedan 2 clases más, la del lunes 23 y la del 27. Claro, la del 27 podríamos ver más o menos para dónde encararía el examen. Al final de la clase, sí. Bueno, perfecto. No, a ver, esperen, porque después la El próxima... 27 Profe, cae le el lunes, queda- profe. Le queda el lunes 30 también, Perfecto, porque el examen es el 3, ¿correcto? sí, Ah, listo. el examen es el 3. Profe, le hago una consulta. Lo que sería el lunes 30, o sea, el otro lunes. ¿Cómo va a ser el formato de la clase o si es que hay? Porque yo tenía un turno médico y lo saqué teniendo en cuenta que iba a ser esta clase virtual. Sí. No, Sin Zoom. Eso lo conversamos en un rato, ¿sí? Ok, perfecto. O sea que nos quedaría, profe, el viernes 27, el lunes próximo, que no nos conectaríamos, pero nos queda después conectándonos la del 27 y el 30, bueno, nos va a decir ahora. Después usted, profe. Sí, sí. Perfecto. Bueno, vamos a compartir una pantalla. ¿Se ve? Sí. Sí. Bueno, vamos a avanzar un poco. Toda esta parte es de estadística. Lo que puedo hacer, lo voy a subir al grupo porque esto no está resuelto. Es para conversar en clase. Voy a dejar que ustedes lo piensen y después hacemos la puesta en común. ¿Les parece? Bueno, vamos al repaso de confiabilidad de equipos y sistemas. Diferencia entre tiempo medio entre fallas, habíamos dicho, y tiempo medio hasta la falla. Una vez que hasta la falla, que sería la T de tú, se rompe y ya está, no se puede volver a reparar. Y que la vida útil del equipo, en este caso de la lamparita, fue. En caso de que yo tenga un equipo formado por varios sistemas, me puede fallar uno, se repara y la vida útil continúa. Es decir, el equipo sigue funcionando luego de la reparación. ¿Está bien? Tal es el caso de un motor, un auto, etcétera. Bien, acá estamos repasando. Estas son preguntas de exámenes. Si el tiempo medio entre fallas es de 25.000 horas, ¿cuál es el valor de la razón de fallas al azar y en qué periodo permanece constante? ¿Qué cuenta tienen que hacer? Es la inversa de 25.000 horas. Exacto. ¿Qué valor les da? Cuando hacen la inversa de 25.000, ¿qué valor les da? Cero, 0,0004, o sea, 4 por 10 a la menos 5. Perfecto, 4 por 10 a la menos 5. Bien, interprete los dos valores, el tiempo medio entre fallas y el que recién obtuvo de la razón de fallas al azar. Y uno no sería, va a fallar 0,0 el número por hora. Exacto. Va a haber tantas fallas por hora.
¿O puede decir que se esperan tantas fallas por hora? Sí, se espera que haya tantas fallas en una hora. O, como les contaba, lo pueden multiplicar y ahí dicen, bueno, se espera que haya, en este caso, 4 fallas, creo que es por 10.000 horas, ¿no? Sí, sí. 100.000. 4 fallas cada 100.000 horas. Bueno, y el punto anterior. Porque no sé si analizaron el tiempo medio entre fallas, ¿lo dijeron? Sería que habrá una falla cada 25.000 horas. Perfecto, una falla cada 25.000 horas y 0, o mejor 4 por 10 a la menos 5 fallas en una hora, la interpretación de la razón de fallas al azar. Bien, ahora me da una confiabilidad del 98%. Interprete este valor. ¿Qué me dirían? Que la probabilidad de que falle, la probabilidad de que funcione un equipo para una cantidad de horas determinada es del 98%. Perfecto. Entonces, la probabilidad de que el equipo funcione durante una determinada cantidad de horas es del 98%, aclarando siempre que se lo opere de manera correcta o adecuada o bajo las normales condiciones de operación, ¿sí? Perfecto. Que no haya nada raro, que no se sobreexija al sistema o que lo operen mal, etcétera. Bueno, vamos acá tenemos un metanero. En este caso, como ven, hay una fuga. Porque como me doy cuenta que hay una fuga, el metano se transporta en estado líquido a menos 162 grados aproximadamente. Entonces, si yo veo esta especie de nieve, que es el agua, la humedad ambiente en realidad, que condensó, en este caso pasó a estado sólido, ¿sí? Se congeló el agua. Entonces acá me estoy dando cuenta que hay una pérdida. Entonces, el sistema, ¿sí? Me dice, bueno, yo tengo sensores que me están indicando que hay una pérdida. Si el sensor falla, porque puede ser que falle, y alguien que está haciendo las rondas encubiertas ve esto. O sea que también visualmente se puede detectar una fuga. Si lo detecta el sensor de manera automática, se activa el sistema para prevenir que de pronto haya un problema mayor, ¿no? Entonces se desata toda una serie de dispositivos para solucionar este problema. Y en caso contrario, que el sistema automático no funcione, yo lo puedo activar de manera manual. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cuál es la confiabilidad de todo esto? De que todo esto funcione. Entonces, me dice, la probabilidad de que sea detectado por un sensor es esta. Que el sistema automático funcione es esta. El sistema automático se puede activar incluso de manera automática cuando lo detecta el sensor, o lo puedo activar en forma manual. Sí, hay un botón en el cual uno de manera manual lo activa. Después, entonces, la detección, como recién dijimos, podría ser a través de el sensor o a través de una inspección visual.
Y después de esto tenemos la acción. Bueno, que puede ser automático o puede ser manual. Entonces, fíjense que acá tenemos 4 caminos. Que lo detecta el sensor y que automáticamente se active el sistema automático. Que lo detecta el sensor, el sistema automático no funcione y lo tenemos que resolver en forma manual, ¿sí? O que no funcione el sensor y entonces la detección sea visual, pero ahí activamos manualmente el sistema automático que funciona, o no funciona el sistema automático y tenemos que resolverlo en forma manual. Entonces, acá tenemos los 4 caminos que recién hablamos. ¿Cuál sería la confiabilidad del camino 1? ¿Qué cuenta hay que hacer? $0.99 por 0,7. Perfecto. Eso me daría este valor. El segundo camino sería 0,99 por 0,95. Perfecto. Ustedes verifiquen que estos valores son correctos, ¿sí? Y después visual más automático. Visual sería 0,98 por el automático 0,97. Perfecto. Y por último, que sea visual, que es 0,98, y el sistema manual, en este caso, sería 0,95. Acá nos da 0,93,1. Perfecto. Esto es por los 4 caminos. Ahora, con que funcione uno de estos 4, la fuga, digamos, se contiene. Entonces, estos 4 caminos, ¿están en serie o en paralelo? Paralelo, perfecto. Entonces, sería, para calcular la confiabilidad, ¿qué harían? Haría 2 paralelos y después los 2 en serie. No. No, primero hay que hacer el Todo serie, los 2 series y el paralelo de los 2 series. No se fijen en este dibujo. Claro, somos de 2. Todo paralelo. Los 4 están en paralelo, porque o funciona este, o funciona este, o este, o este. O pueden funcionar 2 o 3. Entonces, los 4 caminos están en paralelo. Así que sería 1 menos el complemento de este por el complemento de este, por el complemento de este, por el complemento de este. Si hacen la cuenta, ese valor me da bastante alto. Esta es la probabilidad de que se pueda contener la fuga, ¿sí? Bueno, creo que esto es, si no me equivoco, lo último. Ahora hacemos un break, pero les voy a dar más tiempo. Tenemos hasta las 11, así que nos conectamos 10:30 en 1 hora para que ustedes puedan hacer esto que les voy a subir ahora, lo pueden resolver con los grupos que tenían, ¿sí? La parte de clasificar las siguientes variables, qué gráfico utilizaría en función de las variables,
acá tenemos gráficos y ustedes tienen que clasificar, bueno, qué tipo de variables son las que aparecen acá. Cualitativas, cuantitativas, discretas, continuas, ¿sí? Lo mismo acá, son las tres, representan lo mismo. Y esto después les explico yo de qué se trata. Interpretar el diagrama de caja de bigotes. De todas maneras, yo después les voy a explicar cuando veamos distribución normal bien cómo calcular esto, pero lo único que estoy pidiendo es que clasifiquen esta variable que está acá, el peso de los cilindros, qué tipo de variable es. Y luego el diagrama de caja y bigotes, interpretarlo. Y ahí terminamos el repaso de estadística. Así que esto ya lo estoy subiendo al Classroom y nos encontramos 10:30, ¿les parece? Bueno. Dale. Perfecto. Profe, disculpe, entonces usted ahora sube la actividad, nosotros lo vamos haciendo hasta las 10. Hasta ahora. Bien, profe, se va entendiendo todo. Re bien. ¿Alguna duda? Yo, profe, tengo una duda. Sí, Andrés. Cuando estábamos hablando antes del tema de la inversa, decían que hago la inversa y eso. ¿A qué se refiere con la inversa? Porque yo en los cálculos acá no recuerdo haber hecho alguna inversa. La inversa. A ver, después que la profe me diga. La inversa de un valor es 1 sobre. Sí, eso sí, lo entiendo, sí. Pero Sería eso. Y cuando hablamos en confiabilidad de equipos, el complemento, nos referimos a 1 menos ese valor. está bien, ¿no? Por Bueno. ejemplo, si la probabilidad de que funcione es de 0,7, la probabilidad de que no funcione va a ser de 0,3. Sí. ¿Sí? No, está bien. Claro. No, porque como inversa me confundí con otra cosa, como hacerlo a la -1 y por eso no entendía bien. Eso, a la -1 es la inversa de un número. El tiempo medio entre fallas es la inversa de la razón de fallas al azar. O al revés, la razón de fallas al azar es la inversa del tiempo medio entre fallas. Entonces, si usted quiere calcular la inversa, tiene que hacer 1 sobre ese número. ¿Sí? Sí. Bárbaro, profe. No, Sí, yo también tenía esa duda. 1 sobre ese número, que es lo mismo que elevar ese número a la -1. Es exactamente lo mismo. Sí, está bien. Pasa que lo vi de otra manera. Está bien. Ok. Gracias. Bueno, vamos a... Bueno, vamos a compartir entonces. Bien, la cantidad de contenedores transportados por viaje, ¿qué tipo de variable es? ¿Cuantitativa descrita? Perfecto. ¿Y las millas navegadas? Cuantitativa continua. Uh-huh. ¿Y el tipo de mercancía transportada? Cualitativa. Perfecto. ¿Toneladas transportadas por viaje? Cuantitativa continua. Uh-huh. ¿Y la temperatura de la bodega? Mismo.
Cuantitativa ¿No? continua. Perdón, no escuché. Cuantitativa continua. Perfecto, muy bien. Profe, nosotros en toneladas transportadas por viaje también pusimos cuantitativa discreta, porque pensamos que si el barco lleva muchas toneladas, es insignificante un 0,5 kilogramos, por ejemplo, entonces se da como un número redondo. Se informa como un número redondo. O por lo menos así lo pensamos. Está bien, se informa como un número redondo, no obstante usted puede tener tranquilamente 16,5 toneladas, Claro, bueno, o sea, sí, 500 kilos, ¿sí? sí, Entonces, en ese caso sería continuo. ok. Por más que lo informe eh, en forma discreta, es decir, con números enteros. Ok, perfecto. Vamos al siguiente. ¿En qué? Bueno, esto generalmente se pedía a la gente que ya estuvo embarcada haciendo el pilotinaje un tiempo. Creo que ninguno de ustedes hizo el pilotinaje, me parece. El gráfico de barras, ¿en qué les parece que se puede presentar información a bordo? Millas navegadas. El de barra puede estar en la temperatura de cada cilindro del motor principal. Bueno, acá hay un problema cuando dicen eso. Si ustedes van a sala de máquinas, yo no lo entendía hasta que fui a una sala de máquinas, la temperatura a ustedes se las muestra como si fueran barras. Pero no es un gráfico de barras en función del tiempo, simplemente le está diciendo en ese momento cómo está la temperatura. Generalmente, anoten esto si es que no lo dije, el gráfico de barras se usa para variables cuantitativas discretas. Cuando son pocos datos. O también se puede utilizar para variables cualitativas. Por ejemplo, carga transportada, tipo de carga transportada. Entonces ustedes dicen, bueno, en el 2021 la carga transportada en contenedores fue de tantas toneladas, por ejemplo. Líquidos a granel, tantos. Sólidos a granel, tantos. En ese caso tendríamos 6, 7, cuanto mucho barras y se lo podría utilizar. Entonces recuerden, el gráfico de barras va para información cuantitativa discreta siempre y cuando tenga pocos valores, o sea, pocas barras. Y si no, para cualitativas puede servir. El gráfico circular se usa para variables cualitativas, o sea que el tipo de carga también se podía hacer en un gráfico circular. ¿Y la edad de los pasajeros no se podría hacer en un gráfico circular? No, la edad de los pasajeros se suele hacer en un histograma, a menos que estemos hablando de, no sé, de un buque pesquero o de un buque moderno que tiene poca tripulación. Poca tripulación. Profe, para mí la edad de porque las pasajeros se podría edades... por el tema del porcentaje. ¿Cómo? Y si queremos sacar un porcentaje de, por ejemplo, la cantidad normalmente que embarcan el crucero por año es de 50 para arriba, en un circular se podría hacer por porcentajes la cantidad de pasajeros. Pero ahí lo que usted está haciendo es agrupando.
en clases. Se podría hacer, sí, pero generalmente se utiliza un histograma en el cual está agrupado en clases. Si usted tiene pocas clases, sí puede decir, bueno, entre, no sé, 1 y 10 años, después los adolescentes, podría decir, de 11 a 15, depende de lo que a usted le interese. Después los puede agrupar más de 50, o entre 50 y 60, o 70, y después depende, porque tiene que ver, por ejemplo, según las edades y el sexo, qué bebidas prefieren alcohólicas tomar, qué tipo de actividades prefieren. Es como que, Sí, pero en el curso creo que lo vimos incluso así como un gráfico circular, si no me equivoco, con pasajeros. Por eso lo tomamos como esa parte. con pasajeros, Sí, tendría que verlo, pero si uno lo toma por clases, sí, pero en general es más común utilizar un histograma. Repito, si las clases son pocas, puedo usar un gráfico circular. Si no, no se ve bien. Entonces, Bueno, entonces para los accidentes estaría bien usarlo, para tipo de accidente, por ejemplo. tipo de accidentes sí, Bien. y cantidad de accidentes. Supongamos que usted tenga ningún accidente, un accidente, dos accidentes, 3 hasta 4 o más de 4 después. Ahí sí, porque ya tiene 5 o 6 clases, entonces en un gráfico circular se podría ver bien. Está bien. Ahora, si ya tienen muchos más valores, no. Por ejemplo, las edades, a menos que sea algo muy homogéneo, entonces tengan pocas edades distintas, si no hay que agruparlos en clases. creo que lo habíamos visto por edades incluso en el curso. Claro, creo que iba de 10 en 10, si no me Sí, equivoco. sí, por No, eso lo pero tomamos. el que vimos nosotros, eh, de 10 en 10, ¿eran edades o eran las temperaturas? ¿De a qué se refiere? No, era la edad de los pasajeros. Bueno, indica el tipo de variable. Bueno, esto es fácil. Según la información que dieron, tienen en claro ustedes qué tipo de variable es cada uno, porque el punto anterior lo resolvieron bien. Y este punto, el 3, también lo contestaron bien en el trabajo la mayoría. ¿Cuándo se considera que la media no es representativa de la población? ¿Qué dirían? Cuando el desvío porcentual es mayor al 15%. Ujú, Claro, la dispersión es muy grande. exacto. Es La justificación sería porque los datos están muy dispersos. ¿Sí? Recién dijeron ustedes, la dispersión es muy grande, están muy dispersos con respecto a la media, entonces la media no representa a la población. ¿Y qué información brindaría en su lugar? La mediana, la media. que es un valor Exacto. promedio. Promedio no. Ah, La de la mediana media. no es. Yo informaría la mediana, pero la mediana no es un valor promedio, ¿eh? Creo que igual lo que Pero quiso decir Juan es que sí, que no se informa el valor promedio, sino que se informa el de la mediana. exacto, la mediana, porque justamente Sí, la dije mediana, ustedes se fijaron en un gráfico de caja y bigotes, en el cual, por más que aparezcan valores atípicos,
el valor de la mediana, de los cuartiles, no se modificaba, sí el promedio. Entonces la mediana es un valor que no es afectado por valores extremos. Por eso lo brindaría. Bueno, acá, ¿cuáles son las variables que tenemos? ¿Qué les parece? El tipo de carga. ¿Cómo? El tipo de carga. El tipo de carga, perfecto. El tipo de carga, graneles principales, otra carga seca, contenedores y buque estanque. Entonces, bueno, en este caso, ¿qué tipo de variable es? ¿Cualitativa, cuantitativa? Profe, para mí cuantitativa y cualitativa, porque Cualitativa. y también la cantidad. Bueno, sí, pero la variable es cualitativa. Cualitativa, porque yo ¿qué estoy analizando? Bueno, los graneles principales. Ah, ok. Si hablamos del tipo, cualitativa, Claro, pero de la claro. cantidad Ahora sería sí. otra. Cualitativa. Yo lo que estoy analizando es estos colores distintos, ¿sí? Lo que pasa es que digo, bueno, para cada tipo de carga, ¿cómo fue evolucionando las toneladas milla? ¿Mm? Es decir, la cantidad de carga transportada por milla. Bueno, y acá tenemos tráfico portuario y se está refiriendo a los contenedores en TEU. ¿Qué tipo de variable? ¿Puede ser cuantitativa discreta, profe? Pero fíjense en qué lo están agrupando. Entonces sería cualitativa si está, porque está hablando de, ¿cómo se dice? De continente. No debería ser los dos, porque te dan Sí, números y también cualidades, digamos, de esos números. Y para mí la de arriba también. exacto. Acá lo que te está diciendo es, ¿cuántos contenedores en TEU en África? ¿Cuántos en Asia en cuanto al tráfico, no? Entonces, si yo puedo calcular un promedio, la variable es cuantitativa. Si yo puedo calcular algo. Si no, no. En este caso, fíjense que la variable sería cuantitativa, discreta, pero está agrupada por región. Por región, ¿sí? Por ejemplo, acá se ve que el 64% son distintas formas. Gráfico de barras. ¿No estaríamos calculando dos variables diferentes, profe? La mundial No, total de los no, contenedores. Gráfico de barras, gráfico circular o de torta y además la Profe, tabla. Y una, todo, sí. una consulta, ¿por qué este sería cuantitativa y cualitativa y el de arriba no? Si el de arriba también tenés números, digamos. El de arriba es lo mismo, todo es lo mismo. Acá simplemente me está haciendo el gráfico de tortas para esto, para el año 2018. O sea que ambos gráficos tendrían variables cuantitativas y cualitativas. La variable sería cuantitativa, el tema es que está agrupada por región. Entonces solamente puede ser un tipo de variable. Sí. Sí, Por eso, sí. profe, para mí se están analizando dos cosas diferentes. En una se está analizando la cantidad
que puede ser en cada región o en el total, que es lo que estamos viendo abajo, y la otra cosa que se está analizando es el porcentaje dependiendo de la zona, todo agrupado. Es lo Entonces, mismo. En este, todos. En No, todos profe, aparece porque la zona. acá nosotros estamos y viendo la cantidad de TEU que se hace en África, la que se hace en Asia, Europa, América Latina, América del Norte y Oceanía, y sacamos el total mundial, que eso sería una variable, y después analizamos la diferencia entre cada lado, que es donde estamos viendo en el circular, en el diagrama circular. En el Estaríamos circular analizando y para en mí el de dos cosas barras. diferentes. Una cosa mundial, que sacamos el promedio total mundial, y en el otro estaríamos analizando, dependiendo de la zona, separándolo. Para mí se están analizando dos cosas diferentes. O sea, es Bien, un mismo usted se tema, refiere a esta parte, claro, en una esto es parte lo que están hacemos, graficando acá y acá. claro, porque en una parte Ah, sería esto así, no, perdón. cuantitativa, que es lo que El nos da porcentaje. el numeral, el número total mundial, que sería cuantitativo, y después, cuando nosotros lo separamos por regiones para ver el porcentaje, sería cualitativo. profe, me maría. Entonces, ¿este gráfico La verdad sería que ni idea. cualitativo o cuantitativo? No, este gráfico es cuantitativo. Ok, el de arriba es cuantitativo también. Todo es cuantitativo. El Perfecto. tema es que es cuantitativo discreto, porque yo no puedo tener medio TEU. Profe, recién acaba igual de decir que No, no, un no, gráfico espere, circular espere, no puede espere. ser cuantitativo. No, no dije que no puede ser cuantitativo. Dije que puede ser cuantitativo el circular siempre y cuando tengan pocos valores, pocos sectores de estos. Eso lo dijo en el gráfico de barras, profe. En los dos. En los dos. En general, a ver, vamos a repetir, en general, el gráfico de tortas o circular se utiliza para variables cualitativas. Sí o sí, puedo usar este o puedo usar este para cualitativas. No puedo usar un histograma. Para variables cuantitativas discretas, y siempre y cuando tenga pocos valores, es decir, acá tenemos 6, ¿sí? Voy a utilizar cualquiera de estos dos. Ahora, si yo tengo variables cuantitativas discretas, pero tengo un montonazo de valores, un montonazo, es ridículo mostrar barra, 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 porque ya me mareo. De hecho, ustedes lo vieron en el gráfico cuando graficaron las temperaturas de los gases de escape, que era mucho más claro verlo en un gráfico de líneas o, por ejemplo, en un histograma, que me dan distintas informaciones, esos gráficos. Profe, y una pregunta. Nosotros cuando pensamos el gráfico lo habíamos pensado como dos cosas distintas, o sea, pensamos que era lo que incluía el gráfico, o sea, dijimos que eran regiones y cantidad de TEU, y después pensamos cada cosa por separado, entonces dijimos regiones, cualitativo, y cantidad de TEU, cuantitativo discreto. Si nosotros nos toma algo así en un examen, ¿estaría mal poner eso? ¿Tendríamos que poner que es cuantitativo? No, acá ustedes tienen en claro que las regiones es algo cualitativo. Sí, Claro, eso es correcto. Pero ¿cuál es la variable? ¿Estoy analizando las regiones o estoy analizando el tráfico portuario por región? ¿Qué es lo que estoy analizando? El tráfico portuario. Y bueno, y eso es discreto. Ok. Y acá el peso de los cilindros. Ese dijo que le iba a aplicar a usted, profe. Sí, iba a explicar yo cómo se hace el gráfico, pero simplemente decir si el peso de cilindros es discreto o es continuo. Para mí es Obviamente, ¿cómo? Sí,
Es continuo. Perfecto. Bien, diagrama de caja y bigotes. Esto de cajón entra. Les voy a dar un gráfico como estos y lo van a tener que analizar. Así que todo lo que hagamos ahora es un repaso. ¿Tienen problemas con esto? ¿Quieren que lo dejemos? Si lo pudiéramos corregir, profe, mejor. Bueno, Sí, profe, a mí lo que me pasa es que, por ejemplo, explico bien parte por parte, o sea, explico todo el diagrama y no sé si usted quiere que, tipo, expliquemos brevemente las cosas o, porque, por ejemplo, yo empiezo explicando desde Q1 y Q3 qué pasa hasta el valor atípico y explico todo línea por línea. y sí, porque acá dice interpretar los valores indicados. O sea, todos los valores que están acá, inclusive el promedio, hay que interpretarlo. Ah, ok. Porque Entonces, yo, a mí se me hace un párrafo, o sea, se me hace un texto largo explicando cosa por cosa. Entonces digo, capaz que está mal porque usted quiere que sea más concisa en lo que explico. no, a ver, por ejemplo, ¿cómo interpreta este valor 40? Bueno, el valor 40 puse que es un bigote del diagrama en el cual te muestra, es un bigote inferior que muestra el valor mínimo que no supera el límite inferior. Que supera, o sea, que no supera el límite inferior y también hay... a ver, en cuanto a que supera o no supera, que está por encima del límite inferior. Claro, no tendría que superar el límite Claro, puse inferior. que no supera el límite inferior. Y que No se lo calcula supera que... para abajo. Claro. Ah, bueno, esa aclaración no la puse. Puse que no supera el límite inferior y que se calcula utilizando el rango intercuartil. No. El límite inferior se calcula utilizando el rango. Sí, el límite inferior sí, pero este valor 40, bueno, es el menor valor que se encuentra por encima del límite superior, del límite inferior, perdón. ¿Sí? Pero, ok, y ¿Por qué digo por encima? Porque el límite inferior, supongamos que es 35, este valor está por encima de 35. claro, pasa que yo no hice la cuenta y pensé que 40 era el límite inferior, por ejemplo. No sé, habría que hacer la cuenta. Pero en general uno ve y dice 40 es el mínimo valor que se encuentra por encima o que es mayor o igual, porque también puede ser igual al límite inferior. ¿Sí? Bien, ¿y cómo interpretarían este 60,25? Siempre tienen que acompañar por la unidad. Entonces no es solo 40, son 40 toneladas por día. Entonces ustedes acá me tendrían que decir, el mínimo valor registrado de combustible fue de que se encuentra, y en este caso, que se encuentra por encima del límite superior, es de 40 toneladas por día. ¿Está bien? En este caso no hay ningún valor atípico que está por fuera del límite inferior, es decir, por debajo. ¿Sí? Exacto. Bien, y 60,25 toneladas por día, ¿qué sería? El primer cuartil, Primer cuartil, sí. ¿Y qué representa el primer cuartil? 25% del total. Que todos A los ver. valores De todos registrados los valores son registrados, bueno. menores o iguales al 25%. Ahí está. El 25% de todos los valores registrados de combustible fueron menores o iguales a, o fueron de hasta 60,25 toneladas por día. Lo mismo para la mediana y para el tercer cuartil, ¿no?
Lo mismo, pero con Perfecto. 50 y con 75. Sí, sí. También me pueden decir que el 25% de los valores registrados de consumo diario están comprendidos entre 40 y 60,25 toneladas por día. ¿Sí? Entre este valor y este tengo el primer 25%. ¿Y qué me dirían con respecto acá a 84? Segundo cuartil. Perdón, no escuché. ¿Cómo? No, sería que representa el mayor valor que se encuentra dentro del límite superior. Sí, que se encuentra dentro del límite superior. Bien. ¿Y 105 toneladas días? Un valor atípico. Atípico. Bien, es el mayor valor registrado. Sí, es el mayor valor registrado y por estar por encima del límite superior se lo considera atípico. ¿Y este valor de 67,9 toneladas por día? ¿Es la media? Es el promedio. Es el promedio o media. Bien. Y recuerden, promedio o media es la X y este valor es la mediana. ¿Y qué dirían? ¿Cómo analizarían este valor? El promedio de todos los valores tomados es igual a 67,91. Está bien. Y hay una Toneladas. diferencia de no sé cuánto será, un 2-3% con la mediana, por lo tanto podemos usar tanto el valor de la media como de la mediana. ¿Le parece? No veo bien los números, pero Sí, pero ¿es representativo el promedio? Una cosa es el concepto de la mediana, por más que los valores se aproximen y sean parecidos. El concepto Habría de que lo que calcular el representa. desvío estándar para sacar el CD porcentual. Y pero acá ya salta a la vista, miren la dispersión, de 40 a 105. Entonces Hay una no sería dispersión. representativo. Entonces. No. Por más que esté muy cerca a la mediana, pero una cosa me está diciendo, el 50% de los valores está comprendido entre 40 y 68,5, y otro es que me digan que el promedio es un valor que me representa todo esto. Es el promedio, está bien, es correcto. El promedio de todos los valores de consumo diario registrados fue de 67,9 toneladas por día, pero dado que tenemos valores atípicos, este promedio no es representativo porque está influenciado por los valores extremos. ¿Sí? Entonces, visualmente Bueno, podemos decir nos si quedan 6 minutos. A ver si... Profe, disculpe, ¿podría repetir el punto C? Bien, Profesora. que se me entrecortó un poco. ¿Cuál es el máximo valor que se puede considerar normal o atípico? Ese no lo hicimos. Es el límite superior. 84, ¿no? No, el A mí límite a mí me dio 99. puede ser. Vamos a insertar un cuadro de texto. El C sería el límite superior y esto que está acá sería igual a Q3. Perdón. Voy a poner acá. Bueno, esto sería igual a Q3, que no estoy viendo ahora los valores, más 1,5 de por sería, ¿no? Q3 menos Q1. Y si hacen este valor, cuenta, perdón, ¿cuánto les daba? 90 y coma.
¿Hicieron la cuenta? Sí, profe. 99 da. Bueno, sería 75,75 menos 60,25, eso es el rango intercuartílico. Lo multiplico por 1,5, que me da 23,25, y se lo sumo a 84. A mí me... perdón, se lo sumo a 75,75. ¿Qué valor me dijiste que te daba? ¿97? ¿A todos les da lo mismo? 99. ¿99? Sí. ¿A todos les da lo mismo? Sí. Perfecto. Bueno, tenemos unos poquitos minutos que los quería aprovechar para aclarar algo. Que por ahí no quedó bien claro. Vamos a agregar una tabla. Bueno, ¿qué tipos de gráficos vimos? Perdón. ¿Qué tipo de gráficos vimos? De barra, circular, De línea. histograma. Histograma. Bien. Entonces, si nosotros venimos acá, ponemos tipo de gráfico. Cualquier cosa, ¿lo completan ustedes o se quieren volver a conectar un ratito? Serían 10 minutos más. No tengo brama en conectarme menor. Programa, y me falta uno más, que sería de caja y bigotes, ¿no? Sí. Bueno. Tipo de variable. ¿Qué tipo de variable sería? Había dicho cuantitativas discretas o cualitativas también. Bien, en el circular entonces era cualitativa. No, el de barras, en el de barras, perdón. Cualitativa o cuantitativa. Discreta. Cuantitativa generalmente es cuantitativa discreta, pero vamos a suponer que Con poco valor. en el tema de las edades, siempre y cuando, en el tema de las edades, que uno lo separaba en rangos, ¿no? En rangos etarios. Entonces, siempre y cuando la cuantitativa tengamos pocos valores. ¿Está bien? Lo mismo para el de barra, pero el de barra sí, acá es cuantitativa discreta. En esta parte, lo que vamos a hacer es decir, bueno, entonces dijimos, acá, cuantitativa, ¿lo puedo agrupar, es decir, por rangos etarios, por ejemplo, como ustedes lo vieron? Sí, se podría hacer. Pero siempre y cuando, ya les digo, 6, 7, 8, 9, pero no mucho más.
porque después es como todos sectores muy chiquititos que les queda. En el de garras, entonces es, bueno, evidentemente estoy escribiendo para la mona, perdón, cualitativa. Ya hay que ir a descansar, profe. No, ya terminamos así, o cuantitativa discreta. No, el tema es que me contagié de COVID, así que estoy medio, bueno, de líneas. Profe, ¿Qué si les no, parece? déjelo, lo vemos la próxima clase, no sea No, problema. ya lo terminamos, son 3. La cabeza, la cabeza me da vueltas, pero no importa. Algo vamos a sacar de esto. Quiero que esto les quede claro a ustedes, ¿sí? Bueno, ¿qué les parece? De líneas. Cualitativo. Continuo puede ser. ¿De líneas? Perdón, cuantitativo continuo. Cuantitativos discretos podemos hacer de líneas cuando tenemos muchos valores, ¿sí? A veces también con pocos lo pueden hacer y por supuesto, como ustedes dijeron, sería el cuantitativo continuo. El histograma para lo mismo. Cuantitativa discreta cuando tengo muchos valores, entonces los voy a agrupar en clases. Por ejemplo, podemos poner el tema de calados. No, calados es continuo, perdón. Con alguna variable discreta en el cual haya muchísimos valores y a mí me convenga agruparlos en intervalos, ¿no? Ahí sería el histograma. Y el diagrama de Kage-Bigotes para cualquier variable que sea cuantitativa. En general, si tengo pocos valores, obviamente va a ser continua y discreta. Pero si tengo pocos valores, no me sirve. A mí, profe, me pareciera que el de caja de bigotes sería más continuo que discreto, porque estamos sacando promedio de entre medio de ciertos valores. Sí, pero también puede ser discretos con muchos valores. Sí. En ese caso sirve generalmente. El histograma se aplica, lo común es para variables continuas. Si tengo muchas discretas, bueno, también lo puedo agrupar en histograma. Vamos a suponer que estoy midiendo cantidad de contenedores transportados en la Argentina. En distintos tipos en un buque, no, porque esto sería, ahí ya no sé si tengo tantos datos porque voy a estar transportando la máxima cantidad posible de contenedores. Pero supongamos que tengo flotas que tienen distinta capacidad de carga y tengo muchas flotas distintas. Entonces digo, bueno, a ver, las que están entre tantos y tantos valores de contenedores, el que están entre tantos y tantos contenedores, ¿se entiende? Sí, sí. Bueno, y acá sería el de caja y bigotes, cuantitativa, continua seguro y discreta también para muchos valores. Si tengo pocos valores, que me digan el 25% es menor o igual a tal valor, por ahí el 25% me representan dos valores. Así que tampoco
Un diagrama de caja y bigotes cuando tengo pocos valores no me sirve. Aunque esos valores también sean continuos, ¿eh? Puede ser continuo y tomé 5 valores nada más. El de caja y bigotes no me va a servir. Por ejemplo, el talado. Y si represento el talado en 5 buques, no me sirve el de caja y bigotes. No sé si fui clara. ¿Algo que me quieran preguntar? No, por mí no. Bueno, lo dejamos acá. El próximo tema que vamos a ver es perdón. El próximo tema que vamos a ver es distribución normal y creería que con esto ya estaríamos terminando. Faltan ver un par de temas más, pero bueno, lo principal sería esto. ¿Alguna duda que les haya quedado hasta acá? Por el momento no. Bueno. Pero a mí nada más, profe, el tema del gráfico circular cuando analizamos en diferentes continentes. No encuentro lo cuantitativo. ¿Los diferentes continentes? Claro, con respecto a los TEU, que sacamos el porcentaje. Es que, Lucho, vos ahí no estás analizando los continentes, lo que estás analizando es la carga, si no me equivoco, que estás llevando. Vos fíjate qué es lo que analizás. No en sí los datos que te da, sino lo que te importa sacar de esos datos. Okay. Tal cual. Estaba tratando de abrir de nuevo porque había cerrado el PowerPoint. Así se lo muestro. Y ahí lo vemos. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, profe. Bueno, perfecto. Vamos acá. Fíjese, acá quedó claro que la cantidad, que la variable era cualitativa, porque si bien yo estoy considerando cantidades en cuanto a toneladas milla, en función de los años, la variable que a mí me interesa es el tipo de carga. ¿Está bien? O sea, buque estanque, cuánto se transporta en contenedores, otro tipo de carga seca. Esta variable es cualitativa. Vamos a esta. Acá me dice tráfico portuario. ¿En qué se mide? En TEU. Entonces, acá queda claro que es una variable cuantitativa. Que yo lo esté Listo, agrupando. ahora sí lo entendí. Ahora Bien. sí. Que yo lo esté agrupando por sectores, es decir, por zonas o por regiones, es otra cosa. Pero en realidad, ¿se entendió? Claro, que el dato que analizamos es cuantitativo y en el otro lado, aunque nos dé números, el dato a analizar es cualitativo porque es un tipo de carga. Diferente hubiese sido si hubiésemos analizado porcentajes, los porcentajes, por ejemplo, como vemos en el circular, que hubiese sido el tema principal. Perfecto, profe. Acá el tema principal siguen siendo las TEU. Entonces yo digo, de estas TEU, de estos 793 millones, el 64% corresponde a los países asiáticos o a la región asiática. De este total, pero lo que a mí me interesa son las TEU. ¿Está bien? Un gráfico muy similar a este, que también tienen porcentajes, por ejemplo, sería
pero la variable cualitativa es, si yo agarro y les pregunto a cada uno de ustedes qué tipo de bebida prefieren. Entonces me dicen, bueno, el 64% prefiere cerveza, el 4% prefiere gin tonic, el 2% tal cosa. Pero está bien, Ahí sí sería sigo cualitativo. teniendo porcentajes, pero ¿cuál es la variable? El El tipo de bebida. bebida alcohólica, y ahí es cualitativa. Perfecto, profe, ahora sí me quedó claro. ¿Sí? Sí. Muchas gracias. Buenísimo. Bueno, entonces les deseo que tengan un buen fin de semana. Después les voy a dar instrucciones para que se descarguen una aplicación en el celular. La aplicación se llama... No soy buena pronunciando en inglés, ¿lo escribo para todos? Sí, profe, en el grupo. Sí. Perfecto, lo mando en el grupo. Bueno, que tengan un buen fin de semana. Disculpen que me demoré más tiempo hoy, mil disculpas. No pasa No, nada, por favor, mejorese profe, pronto. Profe, cuídese.